Hola a todos, esperando que se encuentren todos muy bien desde sus casas. Este va a ser el primer video que grabo para 130 y la primera ayudantía del ramo. Y les doy la más cordial bienvenida al curso. Espero que les vaya bien a todos. Em, Voy a explicar más o menos lo que son las ayudantías en sí, pero voy a ver si esto está grabando, es que si no me cago. Ya. Eh, Voy a explicar un poquito lo que son las ayudantías. La ayudantía de nosotros, por lo general, los vamos a repartir en 10. Si nos sobra un poco de tiempo, hacemos ayudantías de repaso previo a los certámenes o cosas así. Lo que nosotros hacemos, por lo general, es poner un formulario en la ayudantía que les va a servir para, para poder resolver estas, ¿ya? La ayudantía se encuentra acá. Ustedes van a tener el video a disposición todo el semestre, así que lo van a poder ver la velocidad que ustedes quieran. Eh, Y eso, aquí les dejo un formulario de lo que va a corresponder a la ayudantía. Aquí son principalmente fórmulas simples de unas que se vieron en la media, otras que las vieron con la profe recién. Entonces, más que nada, tenemos que conocer que la fórmula de frecuencia, la fórmula de la constante de fuerza, tenemos los símbolos de la longitud de onda, la amplitud, la rapidez angular, sus distintas formas de calcularse, la función de un movimiento armónico simple. También tenemos en resortes que el W es igual a la constante de fuerza sobre la masa. También tenemos que la fuerza de un resorte es igual a menos la constante de fuerza por X, que es la posición donde se encuentra. ¿Qué más tenemos? Tenemos también frecuencia, la frecuencia del resorte. Y tenemos finalmente la energía que es la energía potencial, la energía cinética. Y esto que está aquí abajo, se lo agrego porque antes había un profe, que yo creo que muchos lo conocen, que es Roberto Rojas, que le gustaba poner péndulos en los certámenes. Dudo que la profesora les dé por poner un péndulo en un certamen, pero le vamos a hacer un ejercicio igual para que vean que no son complicados. Entonces, aquí está el formulario, ustedes le ponen pausa, lo copian y les van a servir para poder resolver la ayudantía. Entonces, partiendo con la ayudantía, tenemos que un orgulloso pescador de alta mar cuelga un pez de 65 kilogramos en un resorte ideal con masa despreciable y estirando el resorte 0,120 metros, ¿ya? Entonces nos piden a calcular la constante de fuerza del resorte. Nosotros tenemos que tener en consideración aquí lo que nos están pidiendo buscar un K, ¿cierto? Nosotros para hallar un K en la del resorte teníamos la formulita de la fuerza, ¿cierto? Que es menos K por X es igual a la fuerza. Pero nosotros no tenemos ninguna fuerza con la cual trabajar. Por lo tanto, nosotros tenemos que recordar física 110, en la cual la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, de esa manera nos quedaría planteado esta fórmula de acá, que vendría siendo que F es igual a menos KX, y también tenemos que F es igual a M por A. Entonces, igualando los Fs, nos queda de esta manera, pero tenemos que tener algo en consideración, que la fuerza tiene ese signo menos, más que nada por el sentido que lleva la posición, más que nada. Porque, por ejemplo, el resorte, si es que va en una dirección negativa, está en una posición negativa, va a estar ejerciendo una fuerza en el sentido positivo. Por eso se antepone el menos, para contrarrestar ese signo menos de la posición del cuerpo. Entonces, este menos de acá no va y no va. ¿Por qué? Porque la constante siempre va a ser positiva. Por eso aquí al final se lo borré. Entonces nos quedaría que m por a es igual a menos kx, ¿cierto? Y entonces nosotros conocemos la masa de nuestro peso aquí, que es en este caso son 65 kilogramos. Conocemos la aceleración, que es la aceleración de gravedad, y tenemos nuestra posición, la posición del resorte estirado. Entonces nuestro K, o constante de fuerza del resorte, correspondería a 65 por 9,8 sobre los 120 metros. Trabajamos con metros. Y esto nos da una constante de 5.308,33 newtons sobre metro. Perdón por si no le escribí la unidad en la pauta. Entonces, ¿qué nos dice ahora? El enunciado dice que ahora se tira el pez, se tira del pez 5 centímetros hacia abajo y se suelta. Es decir, nosotros
ahora que tenemos la constante de fuerza, simplemente lo que vamos a hacer es pescar el pez de nuestra posición inicial y tirarlo hacia abajo unos 5 centímetros para ver el movimiento armónico simple que se genera. Entonces, nos pide calcular qué periodo de oscilación tiene el pez. Entonces, nosotros tenemos que recordar la fórmula con la cual nosotros podemos calcular el periodo de nuestra oscilación. En este caso, vamos a utilizar lo que son la tradicional T es igual a 1 sobre F, y también tenemos que despejar ese F. Entonces, ¿de qué manera despejamos el F? Con los datos que nosotros tenemos, que nosotros disponemos. Solo nos disponemos de la frecuencia, ¿cierto? Pero nos piden el periodo, así que necesitamos de ella. Entonces hay una forma de sacar la frecuencia que era con W sobre 2pi. Pero nosotros no tenemos W, entonces tenemos que volver acá arriba al formulario y tenemos que W es igual a la raíz de K sobre la masa. Nosotros calculamos previamente la constante de fuerza y también tenemos la masa. Entonces simplemente nosotros calculamos nuestro W, que en este caso serían los 5308,33 sobre 65 y eso en raíz cuadrada, lo cual nos da 9,03, ¿ya? Y entonces sería 9,03 sobre 2pi, eso nos da 1,4 y 1 sobre 1,4 nos da exactamente 0,69, que es lo que está acá escrito. Que vendría siendo el periodo de nuestro o sea, el periodo de oscilación que tiene el pez cuando lo agarramos y lo estiramos 5 centímetros hacia abajo. Nos pide la rapidez máxima en la C, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que recordar cómo podemos nosotros buscar la rapidez máxima si no tenemos ninguna fórmula. Nosotros no tenemos fórmula para calcular la rapidez máxima, pero ¿cómo lo podemos saber nosotros? ¿Cómo lo podemos averiguar? Lo podemos averiguar mediante la energía. Porque nosotros recordamos de 110 que la energía no se destruye, ni se crea, solo se transforma y cuestiones así. La cosa es que nosotros tenemos la fórmula de energía, en la cual la energía total corresponde, a la energía del cuerpo corresponde a la energía cinética más la energía potencial elástica, que en este caso del resorte. Nosotros hay un punto en el cual no existe energía potencial elástica, y ese punto es cuando estamos en la posición de equilibrio, es decir, en la posición cero. Entonces, cuando nosotros no tenemos energía potencial elástica, se nos va toda la energía a nuestra energía cinética, que es la de nuestra velocidad. Entonces, simplemente en nuestra fórmula de energía, cancelamos lo que es la energía potencial y nos quedaría solamente la energía cinética. Esta energía cinética la igualamos a nuestra energía total. El resorte que nosotros habíamos visto acá arriba que es igual a 1/2 por K por la amplitud al cuadrado de nuestro resorte, ¿ya? Entonces hacemos la igualdad y nuestra X de acá vendría siendo la amplitud máxima que va a generar que se va a generar sobre nuestro resorte. Entonces, a la igualdad simplemente simplificamos el 1/2 y nos queda m, que es la masa del cuerpo, por la velocidad, es igual a la constante que la habíamos calculado, que era 5308,33 newton sobre metro, por lo que nosotros abrimos el resorte, que era 5 centímetros hacia abajo. Por lo tanto, son 0,05 metros, y esto es al cuadrado, ¿ya? La amplitud al cuadrado. La masa la pasamos dividiendo y nos da una velocidad de 1,095 en la posición 0, en la posición de equilibrio. Y en la posición de equilibrio tenemos que aquí se encuentra lo que es la velocidad máxima. Entonces, ahora, con la 2, tenemos que un personaje, después de posarse en un planeta desconocido, eh, este personaje, que es una exploradora espacial, construye un péndulo simple con longitud de 50 centímetros y determina que efectúa 100 oscilaciones completas en 136 segundos. Y ella está buscando cuánto vale el G en ese planeta. Cuánto vale la G de gravedad, no el gramo. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos hallar esto? Aquí entramos a lo que es la fórmula del péndulo, ¿ya? Que las habíamos planteado acá, que es que el periodo es igual a 2pi
por la raíz de L sobre G, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo esta exploradora? Simplemente pescó un péndulo y revisó cuántas oscilaciones, cuántas oscilaciones efectuaban cierta cantidad de segundos. Entonces ella determinó que efectuaba oscilaciones completas en 136 segundos. Entonces, ¿qué podemos sacar nosotros con esto? Nosotros podemos sacar lo que es la frecuencia. Como sacamos la frecuencia, simplemente las oscilaciones que realizamos en cierta cantidad de segundos, y esto nos da que sería 100 dividido en 136, y nos queda un total de 0,735. Esa sería la frecuencia, que serían hertz. Entonces, nosotros tenemos la fórmula del péndulo. Aquí sacamos la frecuencia. Tenemos la fórmula del péndulo y simplemente recordamos que t es igual a 1 sobre f. Entonces, si nosotros, como no tenemos el periodo, podemos calcularlo con el 1 sobre la frecuencia, y la frecuencia nosotros ya la habíamos calculado. Entonces, aquí abajo la igualamos a las 2pi por la raíz del largo del péndulo, que en este caso son 50 centímetros, pero como nosotros trabajamos en metros, es 0,5 metros, sobre g. Y despejamos y nos da que el valor de g en ese planeta serían un total de 10 por 10,67 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces la 3 nos dice que un bloque de 2 kilogramos que se desliza sin fricción se conecta a un resorte ideal con constante de 300 Nm, y tenemos que en T5 el resorte no está ni estirado ni comprimido y el bloque se mueve en la dirección negativa a 12 metros partido segundo. Calcule, nos piden calcular la amplitud, el ángulo de fase y nos piden escribir una ecuación para la posición en función del tiempo. Nosotros, ¿qué datos tenemos acá? Nosotros aquí en primer lugar tenemos nuestros datos, que es la masa, tenemos la constante de fuerza, tenemos que en la posición 0 se encuentra en equilibrio, es decir, en 0 metros estirado el bloque, resorte ideal, perdón. Tenemos que en la posición 0 también se encuentra en el segundo número 5, por lo tanto tenemos que es t0 igual 5 segundos, y tenemos que en la posición de equilibrio se encuentra con una velocidad de 12 metros partido segundo en dirección negativa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nuestro bloque, nuestro bloque se encuentra en una superficie horizontal que se desliza sin fricción. Nuestro bloque está aquí, la posición central, está pasando por aquí, pero tiene una velocidad en dirección negativa. Si nosotros tenemos nuestro eje de nuestro sistema y así, entonces significa que nuestro bloque simplemente se está yendo en esa dirección, ¿ya? Pero sí o sí se encuentra en esta posición, que es en la posición de equilibrio. Entonces nos pide calcular lo que es la amplitud, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos acá? Tenemos la velocidad máxima. ¿Se acuerdan cómo sacar la velocidad máxima? Nosotros, en primer lugar, nosotros tenemos nuestra función posición respecto al tiempo. Y ojo, que las preguntas también nos piden un ángulo de fase. Entonces, eso significa que existe un ángulo de fase en nuestra función. Entonces, vamos a escribir nuestra función, posición respecto al tiempo. Uy, asco escribir con mouse. Ya. Es igual a la amplitud por el seno, y tenemos kx menos más wt. Más menos. Ojo con eso. Si nosotros colocamos un menos, obviamente la siguiente es un más. Si nosotros colocamos un más, después se coloca un menos. Por eso lo puse menos más menos, ¿ya? Porque tienen que ser distintos los signos cuando existe un ángulo de fase. Entonces, nosotros sabemos que cuando, para calcular la velocidad en función del tiempo, porque esta es la función posición respecto al tiempo, entonces para calcular la función velocidad respecto al tiempo, simplemente lo derivamos y nos va a quedar esto de acá, ¿ya? Y tenemos que la velocidad máxima ocurre cuando nuestra función periódica se va a hacer lo máximo posible, es decir, 1. Porque la ecuación va de menos 1 a 1, entonces va a ser 1. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo cancelamos y lo hacemos 1. Y nos queda esta función bonita que ven acá. Tenemos que la velocidad máxima es igual que la amplitud por la rapidez angular. Entonces, nosotros, ¿cómo calculamos la rapidez? O sea, el W de nuestro resorte con la raíz de K sobre M. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la constante y tenemos la masa. Entonces,
eso nos da un W de 12,25, ¿ya? Entonces con esto tenemos nuestra velocidad, que era 12 en la velocidad máxima, y tenemos nuestro W, que es 12,5, o sea, 12,25, y con esto nos da nuestra amplitud que nos piden en la A, que vendría siendo 0,98 metros, ¿ya? En la B nos piden el ángulo de desfase. ¿Cómo nosotros calculamos el ángulo de desfase? Nosotros tenemos la función periódica, acá la función velocidad respecto al tiempo, y tenemos los valores. Aquí los valores, lo que vamos a hacer es reemplazarlos en los valores que nosotros tenemos, que en este caso es la velocidad máxima, es igual a 12, tenemos la amplitud, que la calculamos previamente, que es 0,98, y tenemos nuestro W, que es 12,25. Pero aquí tenemos una particularidad con el coseno, que este coseno nosotros lo habíamos dicho que se hacía máximo, es decir, que se hacía 1. Por lo tanto, pasamos esto dividiendo y nos queda 1, es igual a coseno de 61,25 menos el ángulo de desfase, ¿ya? Entonces, cuando coseno de algo es 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El coseno se tiene que hacer 0, porque el coseno de 0 vendría siendo 1, por lo tanto nuestro ángulo de fase nos está restando a lo que ya hay dentro, por lo tanto simplemente hacemos que lo de adentro, el argumento que está dentro del coseno, sea 0 como tal. Por lo tanto, nuestro ángulo de fase corresponde a 61,25. Y finalmente nos piden que escribir una ecuación para la posición en función del tiempo. Aquí es simplemente con los datos que ya recolectamos previamente, es escribir la función que nosotros teníamos acá arriba, pero escribirla con los datos reemplazados. Tenemos la función posición respecto al tiempo, que es la amplitud por el seno de kx más wt menos el ángulo de fase, ¿ya? Eh, Esto del signo, cuando es más y cuando es menos, lo van a ver, si no me equivoco, en la próxima ayudantía, que esto les va a indicar si una onda va hacia la derecha o si va hacia la izquierda. Así como adelanto, cuando anteponemos un menos, o sea, cuando aquí va un menos, es decir que la onda va hacia la derecha, y cuando ponemos un más, significa que la onda va hacia la izquierda, ¿ya? Pero eso van a ver más adelante en la parte de cuerdas, sonido y esos temas. Entonces, sí, de momento aquí termina el ejercicio 3. Pasaríamos a lo que es el ejercicio número 4. Eh, por lo general, nosotros la ayudantía no nos gusta repetirlas completo, pero por lo general cambiamos un ejercicio, así que este es el ejercicio nuevo para la gente que se está dando el ramo de nuevo o se consiguió la ayudantía anterior y todo. Este es el ejercicio nuevo de la ayudantía, así que eh, vamos con ese. No tengo la puerta acá, así que la vamos a hacer en conjunto, ¿ya? Vamos a borrar todo esto y poner la pizarra acá. Entonces, nos dice una masa puntual de valor, de valor 150 gramos, que está unida a, perdón, está unida a un muelle horizontal de constante elástica K igual a 65 newton sobre metro. Y esto constituye un oscilador armónico simple. Y si la amplitud del movimiento es de 5 centímetros, nos piden determinar la expresión de la velocidad de oscilación de la masa en función de la elongación, la energía potencial elástica del sistema cuando la velocidad de oscilación es nula, la energía cinética del sistema cuando la velocidad de oscilación es máxima, y la energía cinética y la energía potencial elástica del sistema cuando el módulo de aceleración de la masa es 13 metros sobre segundo al cuadrado. Em, ya. Entonces, la primera, nos piden hallar la expresión de velocidad de oscilación de la masa en función de la elongación. Pero aquí tenemos un problema. Aquí nosotros siempre estamos acostumbrados a trabajar con un punto de equilibrio, una situación, una fase inicial, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración cuando estamos en ausencia de esa fase inicial? Tenemos que tener en consideración que las ecuaciones de movimiento armónico, cuando hay ausencia de este, son estas. Tenemos x, vamos a sacar la regla. Tenemos que la función, o sea, que x es igual a la amplitud por el seno de wt, y con esto tenemos que
la función posición va a ser igual a seno de WT cuando tenemos ausencia de posición inicial. Entonces, función velocidad, ¿cómo va a ser? Va a ser la derivada de esto, ¿cierto? Que va a ser V es igual a W coseno de WT, ¿cierto? Si nosotros queremos expresarla en función de X, tenemos que hacer que esta función de acá sea, lleguemos a un A seno de WT. No sé si, no creo que quieran la demostración, pero esto es lo mismo que decir W de A cuadrado menos X al cuadrado, ¿ya? Entonces, para que vean, tenemos que W es igual a la raíz de A cuadrado por, o sea, menos A cuadrado seno al cuadrado. Ahí juntamos los A, nos queda 1 menos seno al cuadrado de lo que es el argumento. Estos quedan coseno cuadrado, A cuadrado, y como esto estaba en raíz, se nos van los cuadrados y nos queda ese argumento por W. Y nos queda exactamente esto que vimos acá, ¿ya? Pero esto es más que nada para que lo tengan en función de X, ¿ya? Ya, ahora voy a borrar acá. Entonces usar esto. Ya, AW coseno de WT. Y tenemos nuestra aceleración, que la aceleración es la derivada de la velocidad. Qué horrible escribo. ¿Ya? Y esto es menos A, perdón, cabros, ya menos amplitud, W cuadrado, por el seno de WT, ¿ya? Y esto en función de X, también podemos escribirla como menos W al cuadrado por X. Y ya nos piden determinar la expresión velocidad en función ya, en función de la masa, nos piden expresar la velocidad de oscilación de la masa en función de la elongación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a saber la velocidad en función de la elongación? Es por esto que se lo escribí de esta manera, que tuvieran el X, que es la elongación que nosotros le vamos a dar a nuestra masa puntual. Entonces, vamos a utilizar esta expresión, que va a ser igual a V, igual a W, raíz de A cuadrado, menos X cuadrado, ¿ya? Entonces, nosotros aquí tenemos lo que es el W, que tenemos que calcular, tenemos la amplitud, y lo dejamos en función de la elongación de esta. Entonces, nosotros para calcular W, recordamos la fórmula, que era W es igual a la raíz de K sobre M, despejando, o sea, desarrollando esto, nos queda que K era igual a 65 sobre 150 gramos, por lo tanto sería sobre 0,15, y la raíz cuadrada de esto nos da que W es igual a 20,81 radianes sobre segundo, ¿ya? Entonces con eso nosotros hallamos W y tenemos la amplitud, que serían en este caso 5 centímetros, pero nosotros trabajamos en metros, ojo con las unidades, por lo que tenemos que ponerlo en metros. Por lo tanto, nuestra A vendría siendo 20,81 raíz de
0,05 al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces esa vendría siendo nuestra a, ¿ya? Vamos a borrar esto. Y ahora nuestra b, que decía la energía potencial elástica del sistema cuando la velocidad de oscilación es nula. ¿En qué momento la velocidad de oscilación es nula? Entonces, nosotros tenemos que, recordando aquí, la energía potencial elástica se puede escribir de dos formas, como la integral desde la posición inicial hasta la deformación máxima de kx sobre dx, ¿cierto? Y eso nosotros lo llevamos a la fórmula, lo resolvemos y nos da la fórmula que nosotros conocemos que es un medio de k sobre x al cuadrado, ¿ya? Entonces tenemos que esa es nuestra energía potencial. Y nosotros sabemos que cuando la velocidad es nula, eso significa que nuestra elongación máxima va a ser igual a la amplitud, ¿cierto? Y nosotros la amplitud la conocemos. La amplitud vendría siendo 0,05. Entonces simplemente nos queda llegar y reemplazar y nos queda que un medio es igual a, o sea, un medio por, perdón, por los 65 newton metros, newton sobre metro, por los 0,05, ¿ya? Y esto nos da una energía potencial de 0,08, perdón, 813 joules, ¿ya? Entonces, esto vendría siendo la energía potencial de nuestro sistema que estamos trabajando. Y en la C nos piden la energía cinética del sistema cuando la velocidad de oscilación es máxima, ¿ya? Entonces, la energía cinética cuando la velocidad es máxima es decir que no existe energía potencial. Se podría recalcular, pero nosotros sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, en este caso, el que la velocidad cinética, o sea, la velocidad de oscilación sea máxima, es decir, que va a estar en el punto de equilibrio, es decir, que no va a haber energía potencial elástica, por lo tanto, todo lo que fue energía potencial elástica pasa a ser energía cinética en X sub 0. O sea, en posición de equilibrio, en X0 igual equilibrio. Porque dependiendo del sistema de referencia, no siempre nuestro X sub 0 va a ser en 0 metros, ¿ya? Pero más que nada en el punto de equilibrio. Y la 4 nos dice la energía cinética y la energía potencial elástica del sistema cuando el módulo de aceleración de masa es igual a 13 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, borrando, tenemos que a partir de la aceleración, nosotros podemos, con la fórmula que le había escrito antes, que era aceleración, creo que era aceleración es igual a eh, menos w cuadrado por x. Con esto, nosotros teniendo la aceleración ya y teniendo el w correspondiente a nosotros, lo calculamos, podemos despejar nuestro x, es decir, nos están pidiendo la energía potencial y la energía cinética en cierto punto de x. En este caso, la aceleración vendría siendo 13 y esto vendría siendo, eh, el w era 20,82. 20,82, ¿ya? Y esto es al cuadrado y esto nos da igual a x, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué nos dice? Que esto es igual a 0,03 metros negativos. Esto nos indica que si nosotros teníamos un punto inicial, en vez de que esté a 0,03 de acá, el punto se encuentra acá, ¿ya? Si nuestro sistema de referencia va hacia allá. Entonces, teniendo estos datos, simplemente es llegar y reemplazar en la fórmula función posición que nosotros le habíamos dado previamente.
que sería que la energía potencial EP igual a 1/2 sobre, o sea, por K al cuadrado, reemplazando los datos que ya teníamos, es 0,0295 joules. Y tenemos que la energía cinética es igual a medio K a cuadrado menos X cuadrado. Y esto nos da un valor de 0,002. Esto de acá era velocidad que habíamos, la velocidad que habíamos, perdón, era lo que habíamos calculado en el ejercicio anterior, que lo habíamos dejado en función de la velocidad en función de la posición, ¿ya? Entonces es lo mismo de calcular la energía cinética eh, acá. Lo mismo que haber calculado, perdón. Que era calcular la energía cinética, pero está expresada en la función posición, ya que nosotros tenemos la posición, la cual nos están pidiendo calcular lo que es la energía cinética y la potencia. O simplemente, lo otro que pudieran haber hecho es, en vez de evitar este paso, ya tienen la potencial, simplemente la energía total, que era la cuando era máxima, la potencia elástica o la potencial cinética, o sea, la energía cinética, y le restaban esta energía de acá y iban a tener la energía cinética en ese punto en particular. Sin nada más que agregar, esta vendría siendo la ayudantía 1. Voy a intentar los ejercicios nuevos no hacerlo aquí porque veo que me está costando demasiado escribir con el mouse. Así que voy a intentar escribirlos previamente y subirlos. Y dudas que tengan respecto a la ayudantía, no duden en preguntarnos. Los correos están acá, nos tienen en WhatsApp. Eh, y mucho éxito en este semestre y que les vaya estupendo.